Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en momentos de debilidad, parece que Dios permite que nuestras fuerzas se desmoronen? Tal vez te has sentido sin energía, enfrentando obstáculos que te superan, y te preguntas, ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esto? Pero, ¿y si te dijera que esa debilidad, ese vacío que sientes, podría ser parte de un propósito mayor? La Biblia nos revela algo profundo y poderoso sobre cómo Dios utiliza nuestras debilidades para manifestar su fuerza. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios ha trabajado en la vida de personas como Pablo, quien escuchó la voz de Dios decirle, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Imagínate un Dios que no solo acepta nuestras debilidades, sino que se gloría en ellas, que las convierte en el canal perfecto para mostrar su poder. Hoy te voy a revelar cómo Dios está usando tus momentos de debilidad para transformarte y llevarte a un lugar más alto, cómo esas pruebas pueden ser el camino para que experimentes su presencia y poder de una forma que jamás imaginaste. En los próximos minutos descubrirás lo que muchos cristianos aún no han entendido sobre el propósito divino detrás de la debilidad. Así que quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar la manera en que enfrentas cada desafío en tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando hablamos de debilidades en la vida del cristiano, es natural que muchas personas se sientan confundidas o desanimadas. Desde una perspectiva humana, la debilidad suele verse como una falla, una deficiencia que debe corregirse. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una visión completamente diferente. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza nuestras debilidades para propósitos que van mucho más allá de lo que nuestra mente puede comprender. A través de la debilidad, Él nos lleva a una dependencia profunda y sincera de su poder y nos transforma para que su propósito eterno se cumpla en nosotros. Desde los tiempos antiguos, Dios ha mostrado que su poder y su voluntad pueden manifestarse en medio de la debilidad humana. Uno de los ejemplos más claros es la historia de Moisés. Moisés, un hombre llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sentía que no era capaz de hablar con claridad. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés le dice a Dios, «Señor, yo nunca he sido buen orador, ni antes ni después de que hablaste a este siervo tuyo. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras». Dios, en lugar de sanar esa debilidad inmediatamente, o de elegir a alguien que tuviera una voz más elocuente, responde de una manera que revela su propósito mayor. Le dice a Moisés que Él es quien da la capacidad de hablar, escuchar y ver, y promete acompañarlo en cada palabra que deba pronunciar. A través de esta debilidad, Dios se asegura de que Moisés dependa completamente de Él y no en sus propias habilidades. Así, se muestra que el éxito de Moisés no dependía de su capacidad para hablar, sino del poder y la presencia de Dios obrando a través de él. Esta historia nos enseña una verdad fundamental. Dios permite nuestras debilidades para que no confiemos en nuestra propia fuerza. En lugar de confiar en nuestras habilidades, talentos o recursos, somos guiados a poner nuestra confianza en Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades,
abrimos un espacio para que Dios obre en nosotros de manera poderosa. La debilidad, en este sentido, se convierte en un canal para que la gloria de Dios se revele en nuestra vida. El apóstol Pablo también experimentó de manera muy personal el propósito de las debilidades en la vida de un creyente. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo menciona que tenía una espina en la carne, un sufrimiento persistente que le recordaba constantemente su fragilidad. Aunque él oró 3 veces para que Dios lo quitara, la respuesta que recibió fue contundente: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este mensaje revelador cambió la perspectiva de Pablo, llevándolo a decir: por eso me regocijo en mis debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo comprendió que su debilidad no era una barrera para el poder de Dios, sino una oportunidad para que la gracia y el poder divino se manifestaran en su vida de una manera aún más profunda. La debilidad, desde la perspectiva bíblica, es una herramienta que Dios usa para enseñarnos humildad. La humildad es una virtud central en la vida cristiana, y es en nuestras debilidades donde somos confrontados con la realidad de nuestra limitación y la necesidad de depender de Dios. La Biblia nos recuerda en múltiples ocasiones que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como dice en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Al permitirnos experimentar la debilidad, Dios nos está mostrando que debemos humillarnos ante Él, reconociendo que, sin su ayuda, somos incapaces de enfrentar las luchas y desafíos de la vida. Además de enseñarnos humildad, la debilidad también tiene un propósito purificador en la vida del cristiano. Cuando enfrentamos nuestras limitaciones, somos llevados a examinar nuestros corazones, a identificar áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y a arrepentirnos de cualquier actitud de autosuficiencia o orgullo. La Biblia nos llama a examinarnos constantemente y a buscar la purificación de nuestro corazón. En el Salmo 51, versículo 10, el salmista ora diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». La debilidad nos recuerda nuestra fragilidad y nos invita a buscar un corazón puro y humilde delante de Dios. Dios también utiliza nuestras debilidades para construir nuestra fe. La fe, en su esencia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando enfrentamos situaciones que están más allá de nuestro control o capacidad, somos desafiados a confiar plenamente en Dios, a creer que Él es capaz de hacer lo que nosotros no podemos. La debilidad nos permite ver nuestra necesidad de fe y nos lleva a depender de la fidelidad de Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. Así como Abraham creyó contra toda esperanza y se fortaleció en su fe, nosotros también somos llamados a confiar en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Otro propósito de la debilidad en la vida del cristiano es que nos ayuda a empatizar y a tener compasión por los demás. Cuando experimentamos debilidades, somos más sensibles a las luchas de quienes nos rodean y somos más capaces de ofrecer consuelo y apoyo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». La debilidad nos da la capacidad de conectarnos con los demás desde un lugar de comprensión y compasión, permitiéndonos ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de otros. A través de las debilidades, Dios también nos recuerda que nuestra vida
está destinada a glorificarle a Él. Cuando somos fuertes en nuestras propias capacidades, es fácil olvidar a Dios y creer que nuestras victorias y logros son el resultado de nuestro esfuerzo. Sin embargo, en nuestra debilidad, somos recordados de nuestra dependencia de Dios y de su poder. En el Salmo 115, versículo 1 leemos: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. La debilidad nos lleva a glorificar a Dios, reconociendo que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Él y que nuestras victorias son un testimonio de su fidelidad. La debilidad tiene el propósito de transformarnos y moldearnos a la imagen de Cristo. Jesús, quien es nuestro ejemplo perfecto, experimentó la debilidad y el sufrimiento en su vida terrenal. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice: ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Jesús comprendió la debilidad humana y a través de su sufrimiento nos mostró cómo depender de Dios en cada momento. La debilidad nos hace más parecidos a Cristo, nos ayuda a desarrollar un carácter humilde, compasivo y lleno de fe, que refleja su amor y su gracia. This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams, so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. El propósito de las debilidades en la vida del cristiano va mucho más allá de nuestras percepciones limitadas. Dios las usa para mostrarnos su poder, para llevarnos a depender de Él, para purificar nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe, para desarrollar compasión por los demás, para recordarnos que toda gloria es suya y para moldearnos a la imagen de Cristo. Aunque en el momento pueda resultar difícil entender por qué enfrentamos ciertas debilidades, podemos tener la certeza de que Dios tiene un propósito eterno y perfecto en cada una de ellas. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios transforma la debilidad en fuerza se encuentra en la vida de Elías, el profeta de Israel. Elías fue un hombre usado poderosamente por Dios, especialmente durante el reinado de Acab y Jezabel, quienes promovían la adoración de ídolos y llevaban a Israel al pecado. Elías enfrentó a los falsos profetas de Baal en una de las demostraciones más asombrosas del poder de Dios en el Monte Carmelo. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías desafió a 450 profetas de Baal y mostró a Israel que Jehová es el único Dios verdadero. Después de clamar a Dios, un fuego sobrenatural descendió y consumió su sacrificio, demostrando el poder y la fidelidad de Dios ante toda la nación. Sin embargo, a pesar de este acto impresionante de fe y valentía, inmediatamente después, Elías cayó en una profunda debilidad emocional y espiritual. Jezabel, la reina, se enteró de lo sucedido y juró matarlo. Elías, temiendo por su vida, huyó al desierto, donde llegó a un punto de desesperación tan grande que pidió a Dios que le quitara la vida. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, Elías clama: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres».
Este momento revela una profunda vulnerabilidad y debilidad en el profeta, quien, a pesar de haber experimentado una gran victoria espiritual, se sintió completamente abrumado y desalentado. Dios, en su misericordia, no abandonó a Elías en su momento de debilidad. En lugar de reprocharle, envió a un ángel para atender sus necesidades físicas y emocionales. En los versículos 5 y 6, leemos que el ángel le proveyó comida y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Después de comer y descansar, Elías fue fortalecido, y en una serie de encuentros espirituales, Dios se reveló a él de una manera íntima y transformadora. En el monte Horeb, Elías experimentó la presencia de Dios de una forma que nunca antes había experimentado. Dios no se manifestó en un gran viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A través de esta experiencia, Dios renovó la misión y la visión de Elías, y le mostró que su presencia no siempre se manifiesta en actos grandiosos, sino también en momentos de paz y quietud. La historia de Elías nos muestra que incluso los siervos más fieles y valientes de Dios pueden experimentar momentos de debilidad y agotamiento. Dios entiende nuestras limitaciones y está dispuesto a fortalecernos cuando nos sentimos derrotados. A través de esta experiencia, Elías fue renovado y continuó su misión, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Su debilidad fue el punto de partida para una revelación más profunda de la gracia y la presencia de Dios. Otro ejemplo significativo de cómo Dios transforma la debilidad en fuerza es la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. Sansón era conocido por su extraordinaria fuerza física, la cual había sido un don de Dios desde su nacimiento. Su misión era liberar a Israel de los filisteos, y en varias ocasiones utilizó su fuerza para vencer a sus enemigos. Sin embargo, Sansón tenía una gran debilidad: su falta de dominio propio y su inclinación hacia los placeres personales. Se dejó seducir por Dalila, una mujer filistea, quien finalmente descubrió el secreto de su fuerza, su voto de nazareato y su cabello, el cual nunca había sido cortado. En Jueces capítulo 16, Dalila traiciona a Sansón, y mientras él dormía, le corta el cabello, despojándolo de su fuerza. Los filisteos lo capturan, lo atan y le sacan los ojos, llevándolo a una situación de absoluta debilidad y humillación. Sansón, el hombre que una vez fue temido y respetado por su fuerza, ahora se encontraba sin poder, ciego y encadenado, obligado a trabajar en un molino como esclavo. Pero en medio de su debilidad y humillación, Sansón experimentó un momento de arrepentimiento y dependencia total de Dios. En Jueces, capítulo 16, versículo 28, clama a Dios diciendo: «Oh Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez». Este clamor revela un corazón quebrantado y una dependencia renovada en Dios. Aunque había fallado en múltiples ocasiones, Sansón reconoció su necesidad de la fuerza divina y se humilló ante Dios, pidiendo una última oportunidad para cumplir su propósito. Dios escuchó su oración y le devolvió la fuerza. En un acto final de sacrificio, Sansón derribó el templo de los filisteos, matando a más de 3,000 de sus enemigos y cumpliendo su misión de liberar a Israel. A través de esta experiencia, la debilidad de Sansón fue transformada en un acto de redención y propósito. Su historia es un recordatorio de que, aun cuando caemos en nuestros errores y enfrentamos las consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios es capaz de restaurarnos y darnos una nueva oportunidad para cumplir su propósito. La vida de Sansón nos enseña que Dios puede obrar incluso en medio de nuestras debilidades más profundas y nuestros fracasos personales. No importa cuán lejos hayamos caído, cuando nos volvemos a Dios con un corazón arrepentido, Él está dispuesto a fortalecer nuestras vidas y a transformar nuestras debilidades en su gloria. La humildad es un tema central en las Escrituras y en la vida cristiana. Se convierte en un componente esencial
para experimentar la verdadera fuerza que proviene de Dios. La Biblia enseña que Dios valora profundamente un corazón humilde, y que es precisamente en la humildad donde su poder y su gracia encuentran un lugar para manifestarse. Sin humildad, es imposible que el cristiano pueda realmente experimentar la plenitud del poder de Dios en su vida, pues la soberbia y la autosuficiencia actúan como barreras que limitan la acción divina. Desde una perspectiva bíblica, la humildad es mucho más que una actitud de mansedumbre o modestia. Es la disposición genuina de reconocer nuestras propias limitaciones, debilidades y la necesidad absoluta de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En un mundo que promueve la autosuficiencia, la confianza en las propias habilidades y el orgullo por los logros personales, el llamado de Dios a la humildad parece ir en contra de la corriente. Sin embargo, en el reino de Dios, la humildad es el fundamento que permite que su poder se perfeccione en nosotros. Uno de los pasajes más poderosos sobre el tema de la humildad y la fuerza de Dios se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde Dios le dice al apóstol Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo responde a esta revelación con una declaración impresionante: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo entendió que su debilidad era el canal a través del cual la fuerza de Dios podía manifestarse de una manera más completa. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Al reconocer sus limitaciones y aceptar la gracia de Dios, Pablo fue capacitado para realizar grandes obras y enfrentar dificultades que habrían sido imposibles de sobrellevar sin la intervención divina. La humildad, en este sentido, no es una señal de debilidad o inseguridad. Al contrario, es una expresión de confianza total en Dios. Cuando nos humillamos ante Él, reconocemos que nuestras propias habilidades y fuerzas no son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Al hacerlo, abrimos nuestro corazón para recibir la fortaleza divina. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos insta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Este acto de humillarnos ante Dios implica rendirnos y confiar en que su tiempo y su poder son perfectos, y que Él nos levantará en el momento adecuado. La vida de Jesús
es el ejemplo máximo de humildad y dependencia de Dios. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús vivió una vida de total humildad y obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mostró que la verdadera grandeza y fuerza se encuentran en la humildad y en la disposición de someterse a la voluntad del Padre. Su vida y su sacrificio en la cruz nos enseñan que la humildad es el camino para cumplir el propósito de Dios y experimentar su poder de una manera que impacta profundamente la vida de otros. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más significativos de humildad y dependencia de Dios es Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero él mismo reconocía su propia insuficiencia. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés le pregunta a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se sentía capaz ni digno de llevar a cabo una tarea tan grande, y su humildad lo llevó a depender completamente de la dirección y el poder de Dios. A lo largo de su vida, Moisés continuó demostrando una profunda humildad, intercediendo por el pueblo y obedeciendo las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendía completamente el plan divino. Por su humildad, Moisés fue llamado muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Y Dios lo usó poderosamente para guiar a su pueblo. Otro ejemplo inspirador es el del rey Josías, quien mostró una humildad genuina ante la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 22, leemos cómo, al escuchar la lectura de la ley que había sido encontrada en el templo, Josías se rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios, reconociendo que el pueblo de Israel había desobedecido las instrucciones divinas. Su respuesta humilde lo llevó a iniciar una reforma espiritual en el pueblo, eliminando la idolatría y restaurando la adoración a Dios. Dios respondió a la humildad de Josías con una promesa de misericordia, asegurándole que no vería la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Josías entendió que la verdadera fuerza y protección solo podían venir de una relación de sumisión y obediencia a Dios. La humildad es también una actitud de apertura para recibir la corrección de Dios y aprender de nuestros errores. En Proverbios capítulo 3, versículo 34, se nos dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Este principio nos muestra que, al acercarnos a Dios con un corazón humilde, estamos en una posición de recibir su gracia, su ayuda y su dirección. La humildad nos permite aceptar las enseñanzas de Dios y ajustar nuestra vida conforme a su voluntad, lo cual nos lleva a una transformación profunda y a un crecimiento espiritual que no podríamos alcanzar por nuestra propia cuenta. El Nuevo Testamento también nos muestra que la humildad es clave para la vida comunitaria en la Iglesia. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los creyentes a caminar de una manera digna de su llamado, con toda humildad y mansedumbre. La humildad es fundamental para la unidad y el amor en la comunidad cristiana, ya que nos ayuda a poner a los demás por encima de nosotros mismos, a perdonar y a vivir en paz. Sin humildad, es imposible construir relaciones genuinas basadas en el amor de Cristo y el servicio mutuo. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo enfatiza la importancia de la humildad para recibir la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con una actitud humilde, reconociendo nuestra necesidad de Él, su gracia nos capacita para enfrentar cada situación con su poder y no con el nuestro.
La soberbia, en cambio, nos aleja de Dios y nos impide experimentar su plenitud, ya que nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades en lugar de depender de su guía y fortaleza. La humildad es, entonces, una puerta que abre el camino a la fuerza y al poder de Dios. A través de la humildad, nos vaciamos de nosotros mismos para que Dios pueda llenarnos con su espíritu y su poder. Así como un vaso debe estar vacío para poder ser lleno, nuestro corazón necesita estar dispuesto y humilde para recibir la plenitud de Dios. La humildad nos permite rendir nuestras propias ambiciones y deseos y alinearnos con el propósito y la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a una vida de verdadera paz y satisfacción en su presencia. La Biblia también nos enseña que la humildad es esencial para el liderazgo espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 26, «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la posición o el poder, sino por la disposición a servir con un corazón humilde. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos, dándonos un ejemplo de humildad y servicio. Al adoptar una actitud de humildad, nos convertimos en verdaderos seguidores de Cristo, dispuestos a poner a los demás por encima de nosotros mismos y a reflejar su amor y compasión en todas nuestras acciones. En última instancia, la humildad es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando somos humildes, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él, y le damos la gloria que solo Él merece. Después de entender cómo la humildad nos permite experimentar la fuerza de Dios en nuestra vida, surge una pregunta importante. ¿Cómo es que Dios nos sostiene en momentos de debilidad? ¿De dónde proviene esa fortaleza que parece renovarnos cuando sentimos que no podemos más? La respuesta se encuentra en la gracia de Dios. En nuestras debilidades, la gracia no solo nos acompaña, sino que actúa como un pilar que nos da fuerzas y nos ayuda a enfrentar lo que está más allá de nuestras capacidades. La gracia de Dios es el recurso sobrenatural que Él nos ofrece para vivir cada día, especialmente cuando nuestras fuerzas y habilidades llegan a su límite. La gracia, en su esencia, es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es un don que recibimos no porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su amor, decide dárnoslo. Pero la gracia no es solo una ayuda puntual, es una presencia constante en la vida del creyente. La gracia nos salva, pero también nos sostiene, y es especialmente en nuestros momentos de debilidad cuando podemos experimentar su poder de una forma más clara y profunda. Uno de los pasajes que mejor ejemplifica el papel de la gracia en nuestras debilidades es el testimonio de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo describe un momento de gran debilidad en su vida, al cual se refiere como una espina en la carne. Aunque no especifica exactamente de qué se trata, sabemos que era algo que le causaba dolor y le recordaba constantemente su fragilidad. Pablo oró a Dios 3 veces para que se la quitara, pero la respuesta que recibió cambió completamente su perspectiva. Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración le mostró a Pablo que no necesitaba depender de su propia fuerza para cumplir la misión que Dios le había encomendado, sino que era precisamente en su debilidad donde el poder de Dios podía manifestarse de una forma más plena. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. La respuesta de Pablo a esta revelación es extraordinaria. En lugar de quejarse o desanimarse, él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos cómo la gracia de Dios transforma la actitud de Pablo hacia sus limitaciones. En lugar de ver sus debilidades como un obstáculo, las considera una oportunidad para experimentar la fuerza de Dios. Esta es la esencia de la gracia. Nos permite enfrentar nuestras dificultades y limitaciones con una confianza renovada en el poder y la presencia de Dios. La gracia de Dios actúa en nuestras vidas de muchas maneras. Primero, nos da la fuerza para soportar y perseverar en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de sufrimientos y desafíos, pero la gracia nos asegura que no enfrentamos estas dificultades solos. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos recuerda que, en cada momento de necesidad, podemos acudir a Dios y recibir la gracia que nos ayudará a superar nuestras pruebas. La gracia de Dios es una ayuda presente que nos capacita para enfrentar lo que de otra manera no podríamos soportar. La gracia también nos ayuda a aceptar nuestras limitaciones con humildad y a reconocer que no somos autosuficientes. En un mundo que promueve la autosuficiencia y la fortaleza personal, es fácil caer en la tentación de querer enfrentar todo por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la gracia de Dios nos recuerda que nuestras limitaciones no son un fracaso, sino una oportunidad para depender más profundamente de Él. Cuando reconocemos nuestras debilidades, abrimos el espacio para que la gracia de Dios actúe en nosotros y nos dé la fuerza que necesitamos. La gracia de Dios no solo nos ayuda en los momentos de debilidad, sino que también nos transforma. Al recibir su gracia, nuestro carácter y nuestra forma de ver las circunstancias cambian. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, se nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es solo una fuerza que nos ayuda a superar dificultades, sino que también nos instruye y nos guía para vivir una vida que refleje el carácter de Dios. A medida que dependemos de su gracia, nuestra vida comienza a transformarse y a alinearse con su voluntad. Otro aspecto esencial de la gracia en nuestras debilidades es que nos permite mantener la paz y la esperanza, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En Romanos capítulo 5, versículo 2, Pablo escribe que, por la fe, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios nos sostiene y nos permite estar firmes, aun cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Nos da una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. A través de la gracia, Dios también nos da la capacidad de perdonar y de extender su amor hacia los demás,
incluso cuando estamos en medio de nuestras propias debilidades. Al reconocer que nosotros mismos dependemos de la gracia de Dios, somos más capaces de mostrar gracia y compasión hacia los que nos rodean. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo nos exhorta a ser bondadosos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La gracia que hemos recibido se convierte en una fuente de fortaleza para relacionarnos con los demás de una manera que refleja el amor de Dios. Además, la gracia de Dios es un recordatorio constante de su amor incondicional. Aun cuando fallamos o caemos en nuestros momentos de debilidad, su gracia está siempre presente para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos muestra que la gracia de Dios es una fuente constante de restauración y de renovación. No importa cuántas veces fallemos, su gracia siempre está disponible para perdonarnos y restaurarnos, recordándonos que su amor no depende de nuestra perfección, sino de su bondad. La gracia también nos da el valor y la confianza para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, aun cuando nos sentimos incapaces o insuficientes. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo declara: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo». Pablo reconoce que todo lo que ha logrado y todo lo que es proviene de la gracia de Dios en su vida. Esta misma gracia está disponible para nosotros y nos capacita para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. No importa cuán grandes o difíciles sean las tareas que Dios nos encomienda, su gracia nos da la fuerza y el valor para llevarlas a cabo. La gracia de Dios, entonces, es mucho más que un concepto abstracto o un favor inmerecido. Es una realidad activa y transformadora en la vida del creyente. Nos ayuda a soportar nuestras debilidades, nos da paz y esperanza en medio de las pruebas, nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, nos capacita para perdonar y extender amor a los demás, y nos da la fuerza para cumplir nuestro propósito. Habiendo entendido el papel de la gracia de Dios en nuestras debilidades, la pregunta que surge es: ¿cómo podemos, en la práctica, abrazar nuestras debilidades para la gloria de Dios? La teoría es clara. Nuestras limitaciones no son obstáculos para el poder de Dios, sino oportunidades para que su fuerza se manifieste en nosotros. Pero ¿cómo podemos llevar este conocimiento a nuestra vida diaria? ¿De qué forma podemos vivir de tal manera que nuestras debilidades glorifiquen a Dios y nos acerquen más a su propósito? A continuación, exploraremos algunos pasos prácticos y bíblicos para aprender a abrazar nuestras debilidades y permitir que Dios sea exaltado en medio de ellas. 1. Reconocer nuestras debilidades con humildad. El primer paso para abrazar nuestras debilidades es reconocerlas honestamente ante Dios y ante nosotros mismos. Esto implica admitir que no somos autosuficientes y que tenemos limitaciones, tanto físicas como emocionales y espirituales. En un mundo que valora la autosuficiencia y la fortaleza personal, puede ser difícil aceptar y admitir nuestras debilidades. Sin embargo, la Biblia nos muestra que reconocer nuestras limitaciones es un acto de humildad que nos acerca a Dios. En el Salmo 139, versículo 23, el salmista clama: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Esta oración refleja una actitud de humildad y apertura, en la cual le pedimos a Dios que revele las áreas de nuestra vida en las que somos débiles y necesitamos su ayuda. La humildad nos permite acercarnos a Dios de una manera auténtica, sin máscaras ni pretensiones. En Santiago capítulo 4, versículo 6, leemos: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Al reconocer nuestras debilidades,
nos colocamos en una posición donde podemos recibir la gracia de Dios y permitir que su poder actúe en nuestras vidas. Este es el primer paso para abrazar nuestras debilidades para la gloria de Dios. Aceptar que somos frágiles y que necesitamos de su fortaleza. 2. Presentar nuestras debilidades en oración. Una vez que reconocemos nuestras debilidades, es importante llevarlas en oración a Dios. La oración es el medio a través del cual nos conectamos con Dios y le entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras limitaciones. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando llevamos nuestras debilidades a Dios en oración, estamos confiando en que Él puede y quiere ayudarnos a sobrellevarlas. En la vida de Pablo, vemos cómo la oración fue fundamental para aprender a abrazar sus debilidades. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, Pablo describe cómo oró 3 veces para que Dios quitara su espina en la carne. Aunque Dios no respondió a su oración de la manera que él esperaba, le dio una respuesta aún mejor. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de la oración, Pablo recibió la paz y la fuerza para aceptar su debilidad y confiar en la gracia de Dios. De la misma manera, cuando llevamos nuestras debilidades a Dios en oración, Él nos da la fortaleza y la paz para sobrellevarlas y utilizarlas para su gloria. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. 3. Depender de la gracia de Dios en el día a día. Abrazar nuestras debilidades también implica depender de la gracia de Dios en cada momento. Esto significa que, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, aprendemos a apoyarnos en la gracia y el poder de Dios. La dependencia de Dios es una actitud que se cultiva diariamente y que requiere que pongamos nuestra confianza en Él en cada situación. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos exhorta a confiar en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos recuerda que nuestra fuerza y sabiduría son limitadas, pero que la gracia de Dios es suficiente para guiarnos y sostenernos. La dependencia de la gracia de Dios no significa que dejemos de hacer nuestro esfuerzo, sino que reconocemos que el resultado final depende de su intervención. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo afirma: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta declaración no es una expresión de autosuficiencia, sino una declaración de confianza en el poder de Cristo. Al depender de la gracia de Dios,
podemos enfrentar nuestras debilidades con valentía, sabiendo que no estamos solos y que su fuerza se perfecciona en nuestras limitaciones. 4. Usar nuestras debilidades para testificar del poder de Dios. Nuestras debilidades pueden convertirse en un testimonio poderoso de la gracia y el poder de Dios. Cuando compartimos con otros cómo Dios nos ha ayudado a sobrellevar nuestras limitaciones y a encontrar fuerza en medio de nuestras dificultades, estamos glorificando a Dios y demostrando que su poder es real y transformador. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». La imagen del vaso de barro representa nuestra fragilidad humana, mientras que el tesoro es el poder de Dios que habita en nosotros. Al testificar de cómo Dios obra en nuestras debilidades, estamos señalando que toda la gloria y la honra pertenecen a Él. Nuestro testimonio puede ser una fuente de aliento y esperanza para aquellos que también están luchando con sus propias debilidades. Al compartir cómo Dios nos ha sostenido y fortalecido en nuestras dificultades, estamos animando a otros a buscar a Dios y a confiar en su gracia. Además, cuando otros ven que somos honestos acerca de nuestras debilidades, pueden sentirse más cómodos para abrirse y buscar la ayuda de Dios en sus propias vidas. 5. Aprender a vivir con contentamiento. Abrazar nuestras debilidades también implica aprender a vivir con contentamiento, aceptando que nuestras limitaciones pueden ser parte del plan de Dios para nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo declara: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación, confiando en que Dios tenía un propósito en cada circunstancia. Este contentamiento no significa que no deseemos mejorar o superar nuestras dificultades, sino que confiamos en que Dios está obrando en nuestras vidas y que su plan es perfecto. El contentamiento nos permite vivir con paz y gratitud, aun cuando enfrentamos nuestras propias limitaciones. Nos ayuda a ver nuestras debilidades no como algo negativo, sino como una oportunidad para depender más de Dios y para experimentar su gracia. Cuando vivimos con contentamiento, estamos demostrando que confiamos en Dios y que aceptamos su voluntad para nuestras vidas, lo cual glorifica su nombre y fortalece nuestra relación con Él. 6. Buscar apoyo en la comunidad de fe. Dios nos ha dado la comunidad de fe para apoyarnos mutuamente y para ayudarnos a llevar nuestras cargas. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras debilidades con otros creyentes, permitimos que ellos oren por nosotros, nos animen y nos ofrezcan apoyo práctico. La comunidad de fe es un regalo de Dios que nos ayuda a enfrentar nuestras dificultades y a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Al buscar apoyo en la comunidad de fe, también estamos creando un espacio donde otros pueden compartir sus propias debilidades y recibir ayuda. La iglesia es el lugar donde podemos ser honestos acerca de nuestras limitaciones y recibir la ayuda y el aliento necesarios para seguir adelante. Al abrazar nuestras debilidades en comunidad, estamos fortaleciendo el cuerpo de Cristo y demostrando el poder de la gracia de Dios en medio de nuestras relaciones. 7. Agradecer a Dios por su gracia en nuestras debilidades. Finalmente, una forma práctica de abrazar nuestras debilidades para la gloria de Dios es desarrollar una actitud de gratitud. En lugar de quejarnos o desanimarnos por nuestras limitaciones, podemos dar gracias a Dios por su gracia que nos sostiene y nos fortalece en cada momento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a dar gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado, en lugar de centrarnos en nuestras carencias o debilidades. Al agradecer a Dios por su gracia, estamos reconociendo que Él es nuestra fuente de fortaleza y que su poder se manifiesta en nuestras vidas, incluso en nuestras limitaciones. La gratitud nos ayuda a abrazar nuestras debilidades con una actitud de paz y confianza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y que su gracia es suficiente para cada situación. A lo largo de este recorrido, hemos visto que nuestras debilidades, lejos de ser obstáculos para la obra de Dios, son oportunidades para experimentar su gracia, su fuerza y su amor de una manera más profunda. Dios no nos llama a ser autosuficientes ni a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida. Cuando aceptamos nuestras limitaciones y las presentamos ante Dios, permitimos que su poder se manifieste y que su nombre sea glorificado en medio de nuestras imperfecciones. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios se complace en los humildes, en aquellos que reconocen que necesitan de su ayuda y que buscan su presencia de manera sincera. En Isaías capítulo 66, versículo 2, Dios dice: «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Dios no está buscando personas perfectas o fuertes en sí mismas. Está buscando corazones dispuestos a humillarse, a reconocer sus debilidades y a confiar en su poder. Es en estos corazones humildes donde Él se glorifica y manifiesta su poder de una forma especial. Este llamado a abrazar nuestras debilidades es una invitación a vivir en una relación de dependencia continua con Dios. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, podemos aprender a ver nuestras limitaciones no como motivos de frustración o derrota, sino como recordatorios de que necesitamos la gracia y el poder de Dios en cada momento. Tal como lo expresó el apóstol Pablo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta aparente contradicción se vuelve una realidad en la vida del cristiano, ya que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo en nosotros. Dios conoce cada una de nuestras debilidades y sabe lo que necesitamos para superar cada desafío. Él no nos abandona en nuestros momentos de dificultad, sino que nos ofrece su gracia y su presencia. En el Salmo 146, versículo 5, se nos recuerda: «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios». Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y no en nuestras propias habilidades, podemos enfrentar cualquier situación con la seguridad de que Él está a nuestro lado y de que su poder es suficiente para sostenernos. Al aprender a abrazar nuestras debilidades, también estamos testificando de la fidelidad de Dios a quienes nos rodean. Nuestro testimonio puede ser una fuente de ánimo y esperanza para otros que también están luchando con sus propias limitaciones. Al compartir cómo Dios nos ha fortalecido y sustentado en medio de nuestras debilidades, estamos glorificando su nombre y mostrando que su gracia es real y poderosa. Así, nuestras debilidades se convierten en un testimonio vivo de la obra de Dios en nuestras vidas. Que esta reflexión nos impulse a confiar en Dios con todo nuestro corazón, a no temer nuestras debilidades y a depender de su gracia cada día. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito.
Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Rated M for mature. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never frozen meals are dietitian approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.